Ya regresamos aquí a Un Mundo Raro. Estamos con nuestro invitado Santiago Roel hablando de cosas muy interesantes. Ya nos aprovisionamos. Sí, ya tenemos palomitas, por eso ya vamos a estar más tranquilos, porque estábamos un poco inquietos por eso. Nos faltan los cigarros nomás, Santiago, ¿verdad? No, está bien. Bueno, ok. No, ya se lo echaron ahí. Estábamos hablando de cosas muy interesantes y mencionaste la escala de Hawking. Yo me acuerdo, tú me regalaste ese libro o me lo prestaste, no sé, pero yo me quedé con él. Ah, bueno. Mi abuelo decía que se regalan o se niegan. Bueno, Sí, pero... Lo regalé. Sí, bueno, qué bueno que lo aclaró. Dice, te lo regaló, pero no era la intención. No, Sí, Hawkins tiene muchos libros donde realmente se explaya bien, es en el poder contra la fuerza. Y bueno, Power versus force. estabas hablando de la escala de él y ya la tenemos aquí en una imagen. Perfecto. La puedes poner, Mike, por favor, y coméntala, por favor, Santiago. Dinos cómo te ha servido a ti en el mundo real esta escala. Esto sirve para tu día con día. Tú puedes contestar un mail agresivo de esta manera, o interactuar con alguien, manejar, hacer un programa, hacer una empresa, tu trabajo, etcétera. Es muy interesante, es una escala logarítmica, no me meto al detalle, pero en el centro tenemos el logaritmo, o sea, el número. Vamos a hablar de números, ¿ok? Y vemos dos colores. El amarillo es el orgullo, es donde está el ego metido, es la mentira, es la destrucción, es la muerte. Del verde hacia arriba, es decir, del 200 para arriba, que es lo verde, ese es el ser lo importante. Ya no, el ego deja de ser importante y el ser ya no requieres tanto reconocimiento. Entonces, el umbral, el del 2, y es la vida y es lo positivo, etcétera. Y del 200 entonces para arriba es el umbral entre la verdad y la mentira. ¿Por qué es importante la verdad y la mentira? Porque todo el universo reacciona positivamente a la verdad y negativamente a la mentira. Eso lo tienes comprobado en el día. Comprobadísimo, y está comprobado por los kinesiólogos que le preguntan a tu cuerpo y tus músculos se fortalecen con la verdad y se debilitan con la mentira. ¿Qué es la mentira? Veamos los niveles. Desde más abajo, la vergüenza. La vergüenza es una culpa pública. ¿Puedes quitar el cuadrito, Mike, para leer la vergüenza, por favor? Gracias. Es una culpa pública la vergüenza, ¿no? Arriba, mejor nivel tiene la culpa, pero como quiera es muy negativa esa emoción. Fíjate, el Dios, la visión de Dios en ese nivel es un Dios vengador, ¿verdad? Vindicativo, dice iracundo. Vengador. No, todavía no iracundo. Es que ese está más arriba. Y es destrucción. No sé si se acuerdan de la película aquella donde se pierden en Alaska en un avión. Los Andes. No, en Alaska. Okay. Y entonces cuando se caen, luego el viejo, el más viejo, que es Anthony Hopkins, les dice, cuidado con la culpa. Yo la vi. Shame, con la vergüenza, perdón. Shame is what gets you. No se sientan avergonzados por el error de habernos dado en la torre aquí. Es muy importante. Arriba de la culpa está la apatía. La apatía es un nivel muy negativo que tú encuentras en las comunidades muy golpeadas, en los seres humanos muy golpeados, en donde no sienten nada. Un poco mejor que la culpa. De ahí viene la tristeza. La tristeza es mejor nivel. Sigue siendo un nivel muy bajo, pero es mejor nivel que la apatía. De ahí el sufrimiento. Y de ahí empieza a cambiar y viene el deseo, por ejemplo. Entonces, los wannabes se ubican en el deseo. La publicidad se ubica ahí. Y muchos gobernantes que le gastan mucho en la publicidad, no digo nombres, también por ahí andarían en el deseo, porque quieren ser reconocidos. Es el ego insaciable que necesita cosas, etcétera. Que se van a Disney. Luego viene la ira. ¿Por qué la ira? Y a Las Vegas. Hawkins explica que la ira viene porque tus deseos no se cumplen. Y es un mejor nivel de conciencia porque te das cuenta que no se te van a cumplir todos los deseos. Estás madurando como ser, ¿no? De ahí viene la ira, es donde encontramos muchos de estos programas policíacos o militares, donde hay que agarrar al culpable y todo es la con venganza, ira, ¿no? La venganza, ahí está la venganza. Okay. Pero vengativo. El Dios es un Dios vengativo. La visión de la vida es antagonista, obviamente. Tengo enemigos. El odio es lo que mueve y agredo. Mi proceso es la agresión. Arriba de eso está el orgullo, es donde generalmente se ubican los políticos. En el orgullo. O estos imperios, o estas familias. Las empresas estas. O empresas, etc. Hay mucho orgullo en Nuevo León. Okay. Una de las cosas que nos ha hecho daño es eso, el orgullo.
Ahora, muy interesante. El orgullo de ser del norte. Mira, una cosa interesante, nada más, para distinguir ira y orgullo. Muchos transformadores sociales, luchadores sociales, entre comillas, se ubican en la ira, tratando de transformar el orgullo, o sea, están con un nivel de conciencia todavía más bajo. Más abajo. Y yo esos los borro de Facebook. ¿Qué es lo que yo hablo del puño levantado, no? Yo esos los borro de Facebook porque si, trato, pero si se mantienen en la ira es imposible, o sea, están tan enojados por algo que les pasó a ellos y quieren hacer una transformación de algo más arriba, pero no tienen el nivel de conciencia. No lo puedes hacer desde Bueno, abajo. De ahí ya viene, dice ahí coraje, No está puedes mal. desde abajo jalar para arriba. No, dice ahí coraje, no es coraje, es courage, que es valentía. Valentía, valor. Valentía es donde ya dices, déjame no hacerle caso a mi ego y me voy más para arriba, ¿no? De ahí hay un nivel neutro hasta el del 250 al 310 o al 309. Neutralidad, que es bastante bueno. Y de ahí viene la voluntad, que es, tú te encuentras estos individuos que traen muchos planes, que están haciendo muchas cosas, pero que no les interesa tanto el reconocimiento, sino más bien lo hacen por sí mismos. Ajá. Es un buen nivel este. De ahí viene la aceptación, fundamental la aceptación. Para sacar a un alcohólico de su alcoholismo o a un enfermo de cáncer, lo primero que tienes que hacer es aceptar. Que se dé cuenta que así Y ahí fíjate cómo te cambia el Dios, se vuelve un Dios misericordioso, la visión de la vida es más armoniosa, hay perdón, el perdón es fundamental. La técnica esta de Ho'oponopono, sí, bueno, ¿se basa en el perdón? En el perdón, ¿verdad? Entonces es un nivel de sanación. ¿Qué está arriba de eso? La razón. Los científicos se ubican del 400 al 499 y es muy interesante, es un nivel altísimo la razón, porque entonces mi afán es encontrar la verdad, pero la verdad no tiene que ser mi verdad. Mi verdad la pongo a prueba científicamente para que me la hagan pedazos. Estoy buscando, es un nivel muy muy alto. Algunas constituciones políticas del mundo tienen ese nivel. Bueno, ¿qué está arriba de la razón? El amor. Y arriba del amor en 540 ahí dice la alegría, es el amor incondicional. No solamente le meto, no solamente la razón, sino es el amor al prójimo, pero no solamente al prójimo, a mis enemigos, entre comillas también. Ahí es donde aprendo a amar a mis enemigos. ¿Tipo el amor Fari de Nietzsche? Pues no conozco de Friedrich Nietzsche, que es el amor incondicional, el amor Fari. Sí, pero él lo toma de los griegos y es el ágape, famoso. Bueno, de ahí que sigue la paz, que era lo que hablábamos hace rato, cómo Gandhi actuaba desde la paz, venciendo el orgullo de los... Y arriba la iluminación, del 700 al 1000, donde están los grandes maestros, ¿no? ¿En dónde está la humanidad? Para Hawkins, alrededor del 220. Pero es interesante. Ya estamos en verde, por lo menos. Sí, a nivel promedio, pero tienes que tomar en cuenta que un ser iluminado te contrarresta a, no me acuerdo cuántos, N1000 seres que están en niveles más bajos, ¿no? Entonces este es un promedio. ¿En dónde estaba la humanidad antes de 1988? ¿A ti que te gusta la astrología? Estaba abajo del 200. Y en 1988 hay un cambio de conciencia en el mundo. Curiosamente, también en esa época la resonancia Schumann empieza a variar. Oye, si es la primera vez que veo una tabla medición que nos puede decir, aquí pudiéramos medir un cambio de conciencia, pero ya como algo palpable, tangible, medible, ¿no? Digo, la no mejor estoy validándola todavía, pero ya se acerca algo... Vamos, ¿por qué no explicamos cómo lo hace Hawkins? Ajá, sí. Hawkins es kinesiólogo. Entonces, él le pregunta a su cuerpo y su cuerpo le responde la verdad. Entonces, porque aquí hay muchas verdades, ¿de acuerdo? Cada nivel de conciencia tiene su propia verdad. Sí. Dice, bueno, la verdad, ¿qué nivel de conciencia? Y él le pregunta a su cuerpo y si sus músculos se debilitan, es mentira, y si se fortalecen. Entonces, tú puedes hacer la escala o preguntar lo que quieras. Esto tiene un valor práctico inmenso. Si alguien te agrede y tienes tiempo, por ejemplo, en un mail, te manda un mail agresivo, un comentario agresivo en Facebook, tú puedes contestarle del nivel de conciencia que tú desees. Pero si tú le contestas de un nivel de conciencia superior, va a tener más impacto. La paz, o desde la verdad, que es muy... Sí, mira, pues a lo mejor tiene razón, ¿no? O sea, a lo mejor tú tienes razón, yo te dije esto, a lo mejor me equivoqué, eso ya es un nivel de conciencia de la razón que funciona bien. Más allá estaría el amor y la paz, pero si no podemos hacer otra cosa, empecemos por aceptar nuestra realidad, nuestros problemas. Si soy agresivo, bueno, pues déjame aceptar mi propia agresividad en esto, etcétera, etcétera. Entonces tiene un valor práctico que vale la pena. Nos desviamos mucho, pero es un tema interesante, porque la pregunta era
¿Cómo medir la intención, ¿no? Bueno, pues así se mide la intención. Ahora, no conozco realmente al autor y desconozco la tabla, nunca la había visto, pero en el concepto de energía, regresando un poquito a eso, te dicen, pensamientos positivos te fortalecen los músculos, pensamientos negativos te debilitan. Claro. Y hacen un ejercicio, mucha de la gente que maneja este tipo de pensamientos, que te dice, mira, extiende tu brazo. Ahora piensa positivo, piensa negativo y pum, te lo haces. El misterio es que tu cuerpo tiene información no nomás sobre ti mismo, sino sobre el universo. Yo te puedo preguntar, y yo he hecho la prueba muchas veces, tú puedes preguntarle algo que tú sabes y él no sabe y generalmente te contesta con la verdad. Entonces, esto es lo que a los kinesiólogos les llamó la atención, decir, oye, el cuerpo humano está recibiendo información, está conectado a la internet grandota, de alguna manera, y es capaz de responder. interfase. ¿Sí? Hay muchos modelos que yo he visto científicos muy recientes que hablan de que es la célula, que es la inteligencia celular. La inteligencia suprema viene, o esa, que tú El explicas verdadero así, ser, el verdadero ser vivo. que dicen que la inteligencia a la que le preguntamos en ese momento es la célula. El modelo de biomagnética de Toño Salas, ¿te acuerdas de Toño? ¿Lo conociste? Se basa mucho en eso, precisamente. Hace preguntas, ¿dónde está la deficiencia corporal? ¿Cómo la vamos a arreglar? Todo eso lo pregunta el cuerpo y después opera. Ahora, volviendo al tema antes del break, hablábamos de energía y materia. Para mí es energía y materia, pero arriba está la información. Y la información nos explica muchas cosas. Pero tú te fijas que ni los científicos, ni los, ¿cómo les llamamos? Iluminados, hablan de la información, hablan de la energía. Y te voy a pasar energía, y qué buena energía traes, y una bola de cosas, ¿no? Todo el lenguaje del New Age es la energía. Arriba de la energía está la información, y nos explica mucha causalidad. Rupert Sheldrake es un campo mórfico, es un campo de información que interactúa causalmente de arriba hacia abajo. No es la causalidad que estudia la física o la química o la biología, que es vertical, en donde A causa B. A causa B, si hay una energía y afecta a la materia, bla, bla, bla. Aquí podemos subirnos y hablar de la información. Y eso es lo que yo propongo en el último escrito que hago, metiéndome al tema de la información. Y empiezas a entender muchas cosas que no entendías. Tú lo publicaste en Mundo Raro ese. Sí, está por ahí, está en inglés, lo estoy traduciendo, yo creo que en unas 2 semanas más. Pues a ver si lo vuelves a subir ahora que esté en español. Ya que esté en español, voy a subir los dos. El primero que hago donde hablo del modelo, y el segundo en donde me meto información. Porque la comunidad científica, pues sí me responde, pero no con mucha... No muy entusiasta. Entonces, ¿qué hago yo? Pues me meto, porque lo que quieres de la comunidad científica es que te diga, oye, no, estás mal, o si estás bien, o Claro, me gustó. con validad. Sí me mandan comentarios, pero no me dan contraargumentación. Entonces, bueno, pues déjame meterme a entender lo que es la información. Si yo estoy proponiendo que todo es información, porque propósito es información, reglas de acción son información, e información instantánea es información. ¿Por qué las reglas de acción son información? Porque el sistema ha aprendido del pasado en sus iteraciones y ha creado reglas. Tenemos reglas físicas, químicas, etc. No son inamovibles, es algo de lo que propone Sheldrake, no son inamovibles, estas reglas van evolucionando. En nuestra miopía humana que vemos pequeño, pero pues sí decimos es inamovible, pero esto se ha ido creando. Entonces las reglas de cualquier sistema vienen de iteraciones de información que se va cristalizando o como un cañón donde baja el agua y se va formando una cañada, un cañón, y es un camino aprendido, eso lo habla Sheldrake, ¿no? Bueno, esas es las reglas de acción. Por el otro lado tienes la intención, esa es información, es un deseo a futuro, yo quiero que esto haga el sistema en el futuro, no es mi función, va más allá de la función, porque yo quiero como que propósito. esto también aprendido del pasado, también de iteraciones previas, o te puede surgir inmediatamente. Veo un accidente y entonces mi propósito ahí es reaccionar a ese accidente. El famoso golpe al sistema. Sí. Y en medio la información que se está creando ahorita, nuestros movimientos, nuestra interacción, todo es información. El universo genera información y el universo es una computadora. Esto no lo propongo yo, eso lo propone ahorita te digo el nombre, pues un físico importante, donde él propone que el universo es una computadora, ¿no? Pues viene al cuento del universo holográfico, ¿te acuerdas? Exacto, exactamente. Bueno, entonces, si entramos a ese tema de la información tiene una causalidad vertical y explica muchos de los sistemas. Bueno, ¿qué pudiera ser
un arquetipo, hablando de astrología, ahí está, un campo mórfico, un principio, una ley, todo es... Ahí entraría la ley del karma que proponen, ¿no? También, en un momento dado. También. Pudiera ser. Que siempre se maneja como muy etérea, como muy veto a saber, pero dentro de este modelo tiene... Y lo interesante es que no requiere energía ni materia para transmitirse la información. Este es un concepto totalmente diferente. Exacto, porque nuestros aparatos electrónicos, por ejemplo, requieren de un vehículo que es energético, que son los electrones. Ahí aventamos la señal, la información. Y eso nadie lo toca. Yo me metí en la información desde el primer concepto interesante de la información es las leyes de la termodinámica, y ahora los de teoría del caos y complejidad ligan mucho la entropía con la información, pero a mí no me gusta eso porque seguimos en el paradigma de la materia y la energía. Medio mecanicista. Cuando tú te subes y ves esto desde la información, medio mecanicista, entiendes muchas cosas. ¿Conrad Suss es el que te refieres? ¿Conrad Suss? No. Porque entré a Wikipedia, ¿verdad? No se lo recomiendo, pero es lo más rápido para encontrar y al rato lo menciona ahí Facebook, como el que lo propone. Yo me leí alrededor de unos 60 libros, soy muy malo para los nombres, porque tengo pésima memoria para los nombres, pero con todo gusto le subo, ahí viene la lista en el segundo escrito, la lista de autores a los que yo me meto, desde atrás, ¿verdad? Desde la entropía y demás, y voy haciendo mi caminito. Claude Shannon es uno de los grandes teóricos de la información, pero él nada más se fija en la transmisión de la información. Todos, sin embargo, o la mayoría, están en el paradigma de la energía y la materia. Y todavía, si entendí bien hace rato, por encima todavía de la información está la intención y el propósito, ¿verdad? En nuestro modelo, pero tratando de verlo así en el universo, para mí todo es información. Sí, me quedé en que después toda esa información es como si tuvieras información en 3 capas. Que esa es la pero propuesta. toda esa información, pero como que más compleja. Lo que yo todavía no entiendo es información en qué tipo de media, porque de pronto dices la computadora requiere información. Bueno, sabemos que está escrita binaria, son unos y ceros, y son interpretados a través de un procesador. Entonces, cuando hablas de que la información está por encima de la energía, está por encima de la materia, ¿cuál es el concepto de información o con qué lo equiparas? ¿Con unos y ceros? Eso es ya meterse al lenguaje de la información. Y hay muchos a la representación de la información. A la representación, por eso, pero ¿cómo? Es algo bien difícil de definir, como es bien difícil definir la energía o un campo energético. O sea, cuando te metes en las definiciones, ahí no sé, pero si vemos los resultados, si vemos los impactos... Sí, porque ¿cómo definimos energía desde la ciencia? Como algo capaz de producir un trabajo. Y ya, bien abstracto. Sí, pero ¿qué es? No llegamos a un o qué definir es la materia y qué es la materia, ¿no? Entonces, yo no agarré esa ruta porque es bien complicado y te quedas en los conceptos y no le vas a dar gusto a nadie, principalmente a ti mismo no te vas a dar gusto. Yo prefiero verlo en la práctica, qué sucede con este concepto si lo aplicamos. O sea, no, me queda claro y creo que sí, vaya, Einstein quiso definir la energía como la masa multiplicada por la velocidad de la luz. Sí, pero no lo termina de definir, es como el arroz definiendo a la liebre como un conejo y a un conejo como una liebre. Por eso le da se queda ahí, pero hay una intención de proveer una definición, y por eso todo está basado en hipótesis y teorías. Igual la teoría cuántica intenta describir de alguna manera a través de los quantums y el bosón Higgs cómo trabaja, pero este concepto de información yo sé que a lo mejor podemos hacer un lado para ver el resultado, pero a mí me sigue quedando dudas si la nomenclatura de información es eso o es conciencia. Muy interesante. Sí me meto muy poco porque es bien difícil estos temas. O sea, pero bueno, si hay información en el universo, pues hay conocimiento y hay conciencia. Entonces, a ver, ¿por qué sujetar la inteligencia o la transmisión de la información a un ser humano, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser un ser humano el que sea un ser inteligente? No puede haber otro tipo de seres o de entidades o de... Es decir, de flujo de información, pero es un tema que yo nada más lo toco por encima, ¿no? O sea, porque por ejemplo tienes a un concepto de conciencia, y entonces todos los que hablan del diseño divino, del intelligent design, del diseño inteligente, te dicen que por lo que ves concluyes que hay una conciencia superior que controla todo.
Sin embargo, hablan de perfección. Y los científicos se voltean y les dicen, ¿Cuál perfección? ¿Cuál perfección? O sea, el universo no es perfecto. Sí, pero Dista de ser perfecto. cada quien tiene sus dioses. A mí no me gusta meterme, o sea, yo he evado el dios de la religión y he evado el dios de la ciencia, porque también el dios de la ciencia, el atomicismo, el mecanicismo o la aleatoriedad, ahora todo es aleatorio y por ahí surge y del caos emerge el orden solito. Espérame tantito. O sea, también tiene sus dioses la ciencia y hay que tener cuidado con esos también. Y yo entiendo por qué hay ese choque, o sea, lo que vemos ahorita en la ciencia y lo que me sirvió mucho meterme a los temas teóricos, este clash, este antagonismo entre los creacionistas y los científicos, yo lo entiendo, ¿no? Porque tiene implicaciones muy graves, pero hay que salirse de esos pleitos, Como yo no soy científico y no estoy en ninguna comunidad científica, ni me interesa pertenecer, yo lo aplico. Estoy con un poquito más de libertad. No sé si tenga razón o no, pero me siento con más libertad. Muy bien. Ok, ¿cuánto tiempo nos queda, Mike? Vamos a un corte entonces y regresamos. Sale. And I'm feeling good.